Bueno, buenas noches. En este video vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad, en realidad vamos a empezar hablando de lo que es la ansiedad. La ansiedad es una función que tenemos todos en el organismo, que es una actitud que nos permite de alguna manera enfrentar y hacer nuevos desafíos, ¿sí? Es una cuestión milenaria ya la de la ansiedad, en el sentido de que podemos salir corriendo ante cualquier situación que se nos presente, y sin embargo también nos puede perjudicar desde el punto de vista de que cuando ya esa reacción es exagerada, es exacerbada, es decir, tenemos más palpitaciones de las normales, más sudoración que la normal y estamos como todo el tiempo en alerta, generamos una conducta desadaptativa. Eso quiere decir que estamos hablando de una conducta de ansiedad generalizada. La ansiedad, bueno, a lo largo de la ansiedad vamos a hablar de distintos trastornos que tienen que ver con la ansiedad. Es decir, los trastornos fóbicos, por ejemplo, son parte de lo que es el trastorno de ansiedad, que pueden ser fobias específicas, que están relacionadas, por ejemplo, a un objeto en particular. Yo puedo tener fobia a las arañas, sin haber tenido ningún hecho traumático aparente, pero es un miedo como muy específico relacionado a lo que me genera ansiedad, que en este caso sería una pequeña arañita o cualquier araña que yo pueda observar. Después tenemos las fobias sociales, que son las fobias que se dan, por ejemplo, el miedo a comer adelante de las demás personas, el miedo a exponerse en un examen. Esas son fobias sociales que también son específicas de ciertas situaciones, y estas personas se sienten muy incapacitadas porque no pueden desarrollarse de una forma espontánea, digamos, y van dejando de hacer algunas actividades con tal de no sufrir esas sensaciones de sudoración, palpitación, disritmias, sensación de ahogo, sensación de opresión en el pecho y demás. Y la agorafobia es en realidad distinta a las fobias sociales y a las fobias específicas, un poco más complejas desde el punto de vista de que la persona tiene miedo a estar, por ejemplo, en un transporte público, en un subte, puede estar teniendo también miedo a estar en un lugar un espacio abierto con muchas personas, en un recital, y eso es más relacionado a la sintomatología. Es decir, se despierta más en personas que tienen como biológicamente predispuestas para estas situaciones, que tienen mucha sintomatología en cualquiera de estos niveles, digamos, de situaciones. No es específico de algo en particular como la araña que hablábamos antes, ni específico del estar en público, sino que le puede agarrar sola en un transporte o con gente en un espacio abierto y demás. Y también es muy incapacitante. Tenemos también los trastornos de pánico, que son relacionados a todo esto también, parte de lo que es el miedo, la ansiedad que genera la incertidumbre de situaciones nuevas, pero también habla de una gran despersonalización. En el caso del ataque de pánico, lo que se siente son también sintomatologías muy parecidas a las otras que mencioné: sudoración, palpitaciones, sensación de ahogo, falta de aire y demás. Y lo que pasa acá es que hay una prevalencia al miedo a morir. Digamos, uno, si supiera de dónde viene la palabra pánico, viene de Pan, de Dios Pan, que mitológicamente hablando era como una especie de Dios que bajaba durante el día y sabía las cosas que vos habías hecho, bueno, una cosa así, durante tu diario, y entonces las personas tenían miedo de lo que iba a hacer ese Dios Pan con nuestras situaciones. Entonces el pánico es el terror, el miedo a lo desconocido, a la incertidumbre, el miedo a morir. Después está otro trastorno, que es el trastorno del estrés postraumático, y acá sí tiene que ver con una experiencia previa que me haya determinado de alguna manera, me esté condicionando, no como en el caso de las fobias, que no había por ahí causas aparentes para tener esa fobia, a tener ese miedo. Por ejemplo, no sé, alguna vez me robaron, entonces yo a partir de ese hecho tengo un evento y un trastorno postraumático, me genera ansiedad. Cada vez que salgo a la calle estoy con sudoraciones, palpitaciones, falta de aire, ahogo y demás. Todas estas situaciones generan lógicamente angustia, y el estado de angustia es un estado penoso que es más somático que visceral. En realidad todo lo otro que no mencionamos es más del orden de lo visceral, empiezan como los órganos a hacernos sentir mal. En la angustia es como que somatizamos más los síntomas. Y hay una reacción frente al peligro que uno tiene, que como dijimos es normal, y hay que tratar el terapeuta tiene que tratar de enseñarle al paciente en 3 pasos cómo sería, digamos, en forma breve el camino para poder ayudar a esta persona con su sintomatología, porque siempre hablamos que los terapeutas no vamos en el futuro a curar, digamos, sí vamos a cuidar de la persona en función de darle herramientas para que esa sintomatología o pueda atenuarse o se pueda sobrellevar de la mejor manera posible. Bueno, en el caso de, por ejemplo,
vamos a retroceder un poco de los ataques de pánico, como hay condiciones biológicas que sí están relacionadas con la persona que lo padece, hay medicamentos psiquiátricos que están destinados a bajar los niveles de ansiedad para que esa persona pueda vivir una vida más o menos normal y no se pierda de tanto por ese miedo a morir o ese miedo a transitar en espacios públicos o estar en distintos lugares. Imagínense lo que sería la vida si todo el tiempo prevaleciera el pánico ante las situaciones que uno tiene que abordar. Y las 3 etapas del tratamiento, como les explicaba, que va a tratar de hacer un terapeuta, son la reducción de la sintomatología, es tratar de hacer que esos síntomas con los que llega el paciente sean cada vez más leves. Incluso se puede programar algún llamado telefónico para cuando estas crisis ocurran, que también es medio peligroso porque también se establece una relación como muy afectiva con el paciente, pero bueno, si se toma bien, este es un buen elemento cuando le pasa eso a la persona para que focalice. Y la reducción de la sintomatología, ¿cómo se realiza? Poniendo la atención en otra cosa. Es tan simple, yo soy maestra jardinera y cuando un chico está llorando por algo, hay que hacerlo mirar rápidamente a otra cosa. ¡Uy, mira ya el pajarito! Bueno, lo sabrán los que son madres, padres. Es muy simple, es tratar de sacar la atención. Entonces preguntarle qué tiene adelante, qué está observando, si puede prender la tele, si me puede contar lo que la noticia le está diciendo, si está en la calle, qué objetos ve, si ve personas, cuántas personas ve, si se puede sentar, si se puede parar. Es decir, un reconocimiento de esas habilidades que él cree que las tiene o ella cree que las tiene